Vamos a hablar en Primera de Corintios. Ahí hemos estado hablando acerca de los problemas que tenía la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de un problema, hermano, que lo vivió Pablo desde aquel tiempo y hasta el día de hoy. Es en 1 Corintios, en el capítulo 11. ¿De qué trata el capítulo 11 de 1 Corintios? Ahí trata con el cubrir de la cabeza. Y ese era un problema en la iglesia y hoy también es un problema en la iglesia. Hay congregaciones donde tienen los velos y si una dama o una mujer llega a visitar, le ponen el velo. Le guste o no le guste, lo use o no lo use. Y hay otras donde no hay y siempre hay contienda. Pero vamos a considerar lo que el apóstol Pablo trata con el cubrir de la cabeza. Amén. Ahí en 1 Corintios 11 y en el versículo 2. Ahí dice el apóstol, ¿ya lo tienen? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y dice, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Bendito sea. O sea que el apóstol aquí, cuando les dice os alabo, les está diciendo que ellos han puesto atención a todo lo que Él les mandó y a todo lo que Él les instruyó. Y aquí les dice las instrucciones tal como las entregué, como os las entregué. ¿Sabe que como líderes de la iglesia nos toca dar instrucciones a la iglesia? Pero hay quienes obedecen las instrucciones y hay quienes no las obedecen. Amén. Esta palabra instrucción en el original dice tradiciones. Amén. Y la palabra tradición significa instrucción. Eso. La palabra tradición significa instrucción, que son entregadas por la palabra que dice aquí, que fue dada o pronunciada por el apóstol. Si usted va a 2 de Tesalonicenses, y no pierda Corintios, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 15, 2 de Tesalonicenses 2:15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, el apóstol siempre le daba instrucciones a la iglesia. Él les
les enseñaba, y cuando algo se mantiene vivo, constante, llega a ser tradición. Amén. Tradicionalmente. Por eso dice, tradicionalmente celebramos los servicios, las reuniones. Es una tradición, pero ha sido una instrucción en el pasado. Hay hermanos que cuando son nuevos y vienen a la iglesia, se les instruye y después ellos llegan a ser parte, amén, de la tradición que lleva la iglesia. Porque quiero decirles, no todas las tradiciones son malas como muchos piensan, amén. No todas. Hay tradiciones que sí. Y el apóstol alaba al pueblo. Y siempre el líder, o más que todo el siervo, se agrada cuando los hermanos que han recibido la instrucción, hermano, la retienen. Porque eso significa que están interesados en su crecimiento dentro de la vida de la iglesia. Tristemente hay muchos hermanos que se quedaron estancados en su vida de iglesia, que no avanzan. Entraron pero se quedaron en la entrada, que no progresan, que no son constantes. ¿Sabe que hay hermanos que dicen, si no me llaman, no voy? Si no me buscan, no voy. La Biblia dice que es tiempo de buscar a Dios. El Señor nos manda en muchos pasajes a que nos congreguemos. Entonces, no podemos estar instando a alguien por si ya tiene 15, 20 años en el Evangelio. Eso es para el que empieza. Al que empieza hay que instruirlo, al que empieza hay que tomarlo de la mano, al que empieza hay que enseñarle a caminar. Pero el que ya tiene tanto tiempo, hermano, y todavía dice, es que si no me llaman no voy, es que si no me buscan no voy. El que tiene necesidad busca. El Señor dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Amén. Siempre nos manda a una acción para poder alcanzar las cosas. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo aquí les dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Ellos se acordaban de Pablo diciendo, el apóstol nos mandó a hacer esto, el apóstol nos instruyó en esto, el apóstol, y para ellos era bendición lo que el apóstol mandaba hacer. Y por eso Él los alaba, Él los felicita, Él les dice, qué bueno que ustedes permanecen firmes en la fe. Amén. Pero llega el versículo 3 y ahí dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Y fíjese que desde este versículo 3 hasta el 16 se trata el asunto del cubrir la cabeza. Y este es el séptimo problema que había ahí en la iglesia. Los primeros 6 problemas, tratados en los capítulos del 1 al 10, se puede decir que son como el primer grupo de los problemas, porque eran 11 problemas los que tenía esta iglesia. Y esos primeros se refieren a los asuntos de la vida humana. Y los últimos 5 problemas, tratados en los capítulos del 11 al 16, son el segundo grupo y están relacionados con la esfera de la administración de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Vamos a ir ahí. A Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ahí, hermano, el encabezado de Cristo sobre todas las cosas es para su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Bendito sea su nombre para siempre. Y aquí, hermanos, el encabezado de Cristo sobre cada hombre concierne a los individuos. Pero Cristo es ambos, la cabeza corporativa del cuerpo, la iglesia de todos los creyentes. Cristo está arriba de todos los creyentes, amén. Porque dice que Dios lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Primeramente nosotros debemos someternos al Señor, amén, porque Él es la cabeza. Pero someternos al Señor significa que también vamos a someternos a las autoridades que han sido puestas. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay muchos que dicen, yo me someto a Dios, no a los hombres. Pues déjeme decirle que en Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nos mandan a sujetarnos. Amén. Porque muchas veces decimos, yo me sujeto si me conviene. Y el Señor no dice que si nos conviene o no nos conviene. Dice que hay autoridades puestas por Él. ¿Por qué? Primero yo quiero decirle que Dios, la autoridad de Dios es su palabra. Amén. Y su poder es las cosas que Él hace. Pero Dios ha delegado autoridades, y en este caso, Él, porque dice que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, el Señor le delegó autoridad a Cristo, pero Cristo delegó autoridad al hombre, y el hombre también es autoridad, es cabeza de la mujer. Eso es lo que dice la Biblia. Caminar en contra de ello, hermano, es caminar en contra de Dios, es rebelarse a Dios. Tristemente hoy, porque eso pasó desde allá del huerto de Edén, la mujer ha ocupado el lugar de la cabeza. Y eso es porque muchos varones han entregado su autoridad, han entregado lo que Dios les delegó. Amén. Y por eso es que muchas mujeres son las que gobiernan en la casa, son las que llevan el hogar, son las que llevan la familia, son las que llevan todo. Y usted se da cuenta que en la vida de la iglesia hay más mujeres que hombres. Y las mujeres se interesan más en el camino del Señor que los hombres. Dios bendiga a los varones que toman su responsabilidad. Dios bendiga a los varones que dicen, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios bendiga a los varones que instruyen su casa. Porque es triste, hogares donde la esposa instruye y es donde hay una debacle, como decimos. ¿Por qué? Porque se invierte lo establecido por Dios. Y si no es lo establecido por Dios, tiene espíritu diabólico. Aunque no hayan amenes. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es la cabeza directa de cada uno de nosotros. Y mire, allí vamos a seguir en 1 Corintios, capítulo 11. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo
es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y ahí está hablando de los ángeles caídos. Amén. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ahora viene algo aquí. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, ¿qué dice? Le es dado el cabello. Amén. En lugar de velo, le es dado el cabello. Pero mire, hermano, ahora, y es triste, hasta en la iglesia se ve, la mujer anda más rapada que el hombre. Pero vamos a ir a lo que está hablando Pablo. Cuando Pablo dice que la mujer ora sin cubrirse la cabeza, dice, a ver dónde es que dice que afronta. El versículo 5, sí. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afronta su cabeza. Ok, la pregunta es, también el 4, pastor. ¿sí, quién es la cabeza de la mujer? El varón. Amén. Pero tristemente, muchas mujeres oran con la cabeza descubierta, porque ya leímos allá donde dice que a la mujer el cabello le es dado por velo. Amén. Porque tristemente muchas mujeres oran sin cubrirse la cabeza, porque su cabeza tampoco se somete a la cabeza. No sé si me voy a entender. Sí, amén. Hay varones que no se someten a Cristo, porque el varón que se somete a Cristo, su esposa lo reconoce como su cabeza. ¿Amén o no amén? Amén. Ella ora con autoridad sobre ella. Ella no afrenta su cabeza porque se sujeta a su cabeza. Ahora, el problema no es de la mujer, el problema es del hombre. Porque él suelta su autoridad. Aquí Pablo está hablando de los que se someten al orden divino. Pablo está hablando de los que caminan de acuerdo a la instrucción que él dio. Amén. Amén. Pablo les está diciendo a los que caminan de acuerdo a su enseñanza, a los que recibieron la palabra y viven en ella, por eso los alaba. Pero ahora él ve que también hay un problema en la iglesia, que hay un montón de mujeres que andan, hermano, mal.
Pero si Él va a arreglar el asunto, por eso Él pone el orden. Es triste cuando un hermano, uno le dice, hermano, ¿qué ves? Que mi mujer no quiere. Es que mi mujer no me dejó. Es que mi mujer usó el carro. Es que mi mujer dice aquí. Es que mi mujer dice. ¿Sabe por qué su mujer dice, hace y actúa así? Porque usted, el varón, no ha sabido ser cabeza. ¿Por qué no ha sabido ser cabeza? Porque no se ha sometido a su cabeza, que es Cristo. Hay desorden. Y la iglesia tiene que caminar en orden. En orden. Amén. Sí, amén. En orden. Y eso ni siquiera se impone. El esposo que se somete a Cristo no anda imponiendo de te vas a someter a mi mujer, porque yo me someto a Cristo. El que honra la palabra de Dios, Dios lo honra. Sí, amén. Así es. Dios lo honra. Amén. Amén. Dice que el varón no puede orar con la cabeza cubierta. ¿Qué significa eso? Que la mujer está arriba de él. Sí, amén. Que ella es la que manda. Ella es la que gobierna. Ella es la que lleva las riendas. Porque entonces cuando llegamos como varones ante el Señor nos ve en desorden. Muchas de las cosas pasan en nuestra vida que nos llegan bien por la gracia y la misericordia de Dios. Pero un día cuando estemos delante del Señor, hermano, que vamos a dar cuentas. Sí, amén. Les voy a contar una anécdota que dice que se dio en el cielo. Llegaron 15 matrimonios al cielo que se murieron. Y cuando estaban allá con San Pedro, que les estaba pasando lista, y ahí estaban parados los 10 parejas. Y San Pedro, el apóstol Pedro, les dijo, a ver, dijo, que den un paso adelante los varones que cuando estaban en la tierra, ellos fueron la cabeza en su hogar. Y resulta que solo uno dio un paso adelante. Y los otros 14 se quedaron atrás, no se movieron. Y entonces Pedro, sorprendido, le dice, oye, ¿y cómo le hiciste? Es que mi mujer me dijo que diera un paso adelante. Estaba en la misma condición. Mi mujer. Y sabe que este problema hoy en día se vive en la iglesia. Tristemente, la iglesia ha sido afectada y alcanzada por ese principio de ¿qué? De la liberación femenina. Usted oye o ve programas en la radio, la televisión, competencia. ¿Quién es más inteligente, el hombre o la mujer? Y se están peleando y discutiendo. Cuando como hijos de Dios no nos juntó el Señor para competencia ni para rivalidad. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Al Señor nos juntó para que como esposos amemos a nuestra esposa y que como esposas se sujeten a sus esposos. Amén. No para rivalidad, ni para saber quién es mejor, ni quién gana más dinero, ni quién es más inteligente, sino para cumplir el propósito de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Sí, amén. No se vaya a sentir mal la hermana que su esposo no quiere servir a Dios. Él se arreglará con Dios, pero usted siempre reconozca que tiene una cabeza. Amén. Usted siempre diga, mi esposo. Amén. Amén. Debe reconocer, porque eso es lo que está hablando aquí el apóstol. En ese tiempo, mire, yo me recuerdo del hermano Rubén Valladares. Él trabajaba
en el comisariato del ejército. Y una vez platicando con él, él dijo que allí trabajaban hombres y mujeres, bastantes. Yo me recuerdo donde hacían los uniformes de los soldados, los zapatos de los soldados, todo lo que tiene que ver con el ejército. Y él decía, el hermano Rubén Valladares, yo con quien más problemas tengo es con las mujeres. Son insujetas, son peleoneras, dice, son alegadoras. Y bueno, decía él. Y en cambio los varones, con ellos no tengo problemas. A ellos les decía yo, venga, haga esto, y lo hacían. Mire, vaya allá, y iban. Dice, pero las mujeres no. Y eso es lo que está tratando Pablo aquí, con las mujeres de la iglesia. Por eso llegó un momento que hasta las mandó a callar, porque hablaban mucho, interrumpían. Por eso Pablo dijo, ya, cállense. Si quieren preguntar algo, háganlo cuando están en su casa, pero aquí se callan. Aquí no va a hablar más la mujer. Pero no vaya a creer que es que Pablo está diciendo que las mujeres no pueden actuar o trabajar en la vida de la iglesia. Sí, es que ahí había desorden. Amén. Eso es lo que pasaba en esa iglesia. Las mujeres eran bien desordenadas. Y de acuerdo a la historia dice que llegaron unas mujeres, porque de acuerdo a las costumbres, las mujeres de la vida alegre, sí, y de las prostitutas, hubieron unas que se convirtieron a Cristo, pero ellas, las prostitutas, se identificaban porque se rapaban la cabeza. Eso era su anuncio. Se rapaban la cabeza. Ellas no tenían pelo. Y entonces dice que llegaron a la iglesia, un grupo de ellas que se convirtieron al Señor. Y entonces llegaron con velo. Se pusieron velo porque les daba vergüenza andar así. Y se sentaron en un lugar de donde se sentaban en la congregación. Y entonces Pablo llegó y vio a todas sin velo y vio a aquellas con velo. Y le dijo, ¿qué? ¿Por qué ellas tienen pelo y las demás no? Y le dijeron, porque son de la clase de mujeres. Y dijo él, para que no haya distinción, usen velo todas o se rapan todas. Amén. Para que sean iguales, para que no haya distinción, porque si no, aquellas seguían señalando, criticando, juzgando, porque así somos nosotros, así somos. Ese es un mal que nació en el huerto de Edén. Amén. Amén. Adán y Eva no pecaron de esa manera, pero por la desobediencia, como ellos empezaron a multiplicar, se empezó a multiplicar la maldad, se empezó a multiplicar todo. Y como el hombre, si no hay, se la inventa. ¿Acaso no cuando estaban levantando la torre dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos? Ellos dijeron, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. La Biblia dice que su tendencia siempre ha sido al mal. Ese es el corazón del hombre. Amén. Somos buenos para juzgar y criticar. Somos buenos para condenar y señalar. Pero qué malos somos para examinarnos a nosotros mismos. Sí, amén. Oh, de nosotros mismos nunca contamos las sinvergüenzadas, solo las cosas buenas. Aleluya. Pero lo de aquel, no le contamos a nadie las cosas buenas de aquel, sino lo malo. Lo de ella. ¿Sí, no? Y es que es común. Ay, hermana, qué bonito que su vestido, cómo le va. Qué bien, la felicito, y da la vuelta. Si por ahí dice el dicho que, ¿cómo es? Que aunque la mona se vista de seda, la mona se queda. Ni le va. Así somos.
así somos. Y eso no le agrada a Dios. Ahora me escudo en lo que está diciendo aquí Pablo, que dice, pero en el Señor, aquí era. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. O sea que aquí nos están viviendo igual. Igual. Amén. Porque el problema siempre es de dos. Pablo señala que la cabeza de la mujer es el hombre. Y esto es en la ordenación del gobierno divino. La mujer está bajo la cabeza del hombre. Y Dios la creó de esa manera. Y no estamos hablando de machismo, porque en Cristo tampoco debe haber machismo. Amén. Porque eso no es de Dios. ¿Sabe que el mejor esposo del universo es Cristo? Y Él no es machista. Él sabe amar. Amén. Y Él sabe sujetarse. Yo sé que es difícil. La Biblia nos enseña en Filipenses que el Señor, hermano, se humilló, se hizo esclavo. Amén. Y Hebreos dice que por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. Por lo que padeció, aprendió obediencia. El Señor. A nosotros nos toca padecer para aprender obediencia. Pero el problema es que queremos aprender obediencia sin obedecer. ¿O cómo es? Sin padecer. Ah, no, a mí que no me traten así. La Biblia dice que a los que a Dios aman, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Todas las cosas, ¿qué? Les ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Sabe cuál es el propósito de Cristo en la iglesia? Que volvamos a su principio y vamos a tener la bendición del Señor. Y ya no va a ser un problema en la iglesia. Amén. La esposa va a orar por su esposo y le va a dar gracias a Dios. Hay esposas que por su conducta han ganado a sus esposos. Y hay esposas que por su conducta los han echado a perder. Cuando la mujer reconoce que su esposo es la cabeza, no va a tener problemas. No va a tener problemas, va a poder ir a orar. Y así aquel sea un diálogo. Amén. Amén. Si no es hijo de Dios, si es hijo de Dios ya no es un diálogo. Anda en desorden, esa es otra cosa. Amén. Anda en desorden, no quiere someterse a su cabeza y él va a tener consecuencias. Amén. Y esto también es lo mismo. Si el hombre anda bien delante del Señor y su esposa no se quiere someter, usted sígala cubriendo. Amén. Y un día ella va a entregar cuentas. Ella va a llegar ahí y el Señor va a tratar con ella, el Señor va a tratar con él. Es un principio en la iglesia. Aquí no veramente Pablo desde ese tiempo, él mismo dice: a la mujer le he dado el cabello por velo. Amén. Si no se caen en prejuicios. Yo me acuerdo una vez, tenía, no sé qué me pasó en la pierna, pero me dolía. Y había una hermana que estaba ahí bien espiritual y me dijo: lástima que no tengo mi velo, si no oraría por usted. Y le dije: entonces, ¿carga peluca? ¿No carga pelo? Porque si tiene su cabello, ese es su velo. Eso es lo que dice ahí la Biblia. Y yo respeto los lugares donde imponen el velo.
Porque el velo no salva ni condena. Amén. Si usted quiere usarlo, úselo con libertad. Pero también la Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo. Porque eso es como que yo me quiera ir a una congregación donde las mujeres usan velo. Mi esposa tiene que usar velo porque así se hace ahí. Sí, porque si no, salgámonos de ahí y busquemos una donde no se use velo. Pero no vamos a estar en desobediencia, porque no nos estamos sujetando, como leímos, a las autoridades que han sido puestas ahí. Vamos a caminar en desobediencia. ¿Sí o no? Mire, en esto usted se da cuenta. En Francia pasaron una ley que las mujeres musulmanas no anden tapadas, y pegaron el grito al cielo. Pero van a los países de los musulmanes y tienen que vestir como ellos dicen, y si no fuera. ¿Por qué? No respetan las autoridades ajenas, pero sí quieren que se respete lo de ellos. A eso es lo que yo me estoy refiriendo ahora. Amén. Sí, eso es como cuando alguien llega a una casa, ahí hay reglas en esa casa. Y después se va. ¿Y por qué? No, ahí que como son aleluyas que hay que ir a la iglesia. Pues sí, esa es la costumbre de esa casa. Y tiene que ir. Amén. Por eso si papá y mamá son cristianos rectos, caminan bien delante de Dios y se congregan, sus hijos así tengan 25, 30 años y viven ahí, tienen que congregarse. Si no, mándelos a freír niguas. Tienen que someterse a las autoridades, porque eso es lo que Pablo está tratando aquí. Eso es lo que está Pablo tratando. Por eso, hermanos, un día nos predicaron a nosotros que Jesús, si estuviera ahora, nombraría mujeres apóstolas. Y yo dije, eso no puede ser. Y cuando me tocó aclarar, les dije, hermanos, no le voy a botar el mensaje al hermano, pero la Biblia esto y esto. Después le dijo el hermano Miguel, no, si usted se lo botó todo. Sí, porque ahora hay apóstolas. Si Jesús hubiera establecido eso, por lo menos una hubiera tenido. Pero el Señor conoce el orden. Imagínense a Jesús quebrantando las leyes divinas, los principios divinos. ¿Usted cree que hubiera calificado para ir a la cruz? No hubiera calificado. Y Jesús no va a quebrantar su palabra. Amén. Ahora, hay mujeres profetas. Y una mujer nunca puede ser profeta. Ella puede ser profetisa, pero no profeta, porque profeta es el lugar del hombre. Amén. Ahí habla de Débora. Débora era profetisa, no era profeta. Y el trabajo de las profetisas era diferente al del profeta. El profeta habla por Dios, la profetisa habla la palabra que dio Dios, dada por sus profetas. No sé si lo voy a entender. Y aclarando ese pasaje de Débora, Débora gobernaba en el aspecto religioso. Cuando Barak le dijo a Débora, si tú no vas con nosotros, yo no voy. ¿Se acuerdan? Era porque en ese tiempo no había sacerdote. Ella ocupaba y era aprobada por Dios. Porque ella lo que mandaba
a hacer era lo que estaba establecido por Dios. No era como los profetas que hablaban y establecían. Ella hablaba lo que ya estaba establecido. Y ella funcionaba en el gobierno religioso de Israel. Entonces, llevársela a ella a la guerra era como llevarse al sacerdote. En otras palabras, el que representaba a Dios, no que ella iba a ir a pelear. Y muchos han puesto a Débora y dicen, Débora era la gobernadora y por ella la gran victoria. No, entendamos a Barak. Barak se sometía a la autoridad religiosa. Y se lo enseño por la Biblia. Cuando Pablo estaba siendo juzgado y señalado, Pablo habló fuerte y le dijeron, ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Y cuando le dijeron que era el sumo sacerdote, Pablo cambió. ¿Por qué? Porque Pablo se sometía a la autoridad de Dios. Amén. Jesús mismo, cuando las autoridades hablaban, Jesús se quedaba callado. Pero cuando el sumo sacerdote le habló, amén, él cambió, él respondió. Dios tiene un orden, hermano. Y esto va para nuestros hogares también. Porque a veces la esposa quiere gobernar al esposo. Y yo siempre he dicho, un esposo bien atendido es un esposo rendido. ¿Sí o no? Ay, mi amén, dicen las hermanas. ¿Sí? Mire, cuando la esposa reconoce la autoridad que tiene en su esposo puesta por Dios, dígame si no es cierto, uno ahí anda como gatito, bien amable. Sí, ahí anda uno de aquí para allá. Mi hijo, ¿me puedes traer aquí? ¿Puedes hacer aquí? Amén. Porque donde no hay eso, el varón se vuelve machista. Él manda, es un patán. Y estoy hablando de cristianos. En el mundo pues sucede de todo. Pero Pablo está tratando los asuntos de la iglesia. Amén. 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 Es que aquí yo soy el hombre de la casa. Ah, pues muéstrelo. Por eso yo no limpio la mesa, yo no recojo los trastos, menos lavarlos. Yo le digo a mi esposa, yo no lavo los trastos si no hay agua caliente. Porque muchos piensan que esas acciones los hacen menos varones. Muchos piensan que esa manera los hace menos y no, los eleva. Los eleva. La hombría no se muestra gritando ni imponiendo, ni yo soy aquí el que manda y aquí mis cacahuates son los que truenan. La hombría se pone de manifiesto cuando el esposo ama a la esposa y reconoce que Cristo es su cabeza. Y si no reconoce que Cristo es su cabeza, carga un espíritu que es del diablo. Eso lo dice aquí el apóstol. Eso lo dice la palabra del Señor. Porque Cristo es la cabeza del varón. Y yo me tengo que someter a la cabeza que es Cristo. Si yo no me someto a la cabeza que es Cristo, ando en un principio diabólico. Porque estoy deshonrando a Cristo. Y Él solo honra a los que le honran. Amén. Amén. Pablo dice que la cabeza de Cristo es Dios. Cristo es el ungido de Dios, señalado por Dios.
Así que Él está bajo Dios y Dios como originador es su cabeza. Y esto se refiere, hermano, a la relación que hay entre Cristo y Dios en el gobierno divino. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor. Por eso dice Pablo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No vamos a ser contenciosos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Vamos a dejar que el Espíritu Santo dirija nuestro proceder. Vamos a dejar, hermanos amados, que el Espíritu Santo, que es Cristo, que es el Señor, que es la cabeza de la iglesia, sea Él quien dirija nuestras vidas, nuestro proceder, nuestro actuar, como verdaderos hijos de Dios. Póngase de pie. Ese es un problema que arrastra la iglesia, pero que gracias a Dios que por su palabra el Señor lo trata con nosotros, porque Dios nos ama, porque Dios tiene propósito para la vida suya y para la mía. Porque Dios quiere, hermano, prepararnos para nuestro encuentro con Él. El Señor ya viene, no podemos andar jugando. Pablo dice que no descuidemos una salvación tan grande, que la cuidemos con temor y temblor. Amén. Porque el Señor no quiere que tú tengas pérdida. El Señor quiere que tú tengas ganancia. Por eso el Señor apela a nuestro corazón. El Señor nos ruega, nos suplica que nos volvamos a Él, que volvamos a su principio, que volvamos a su propósito, que nos levantemos en el nombre de Cristo. El Señor apela a nuestra vida, hermano. ¿Sabe que el Señor nos está pidiendo una oportunidad a nosotros? Porque Él siempre nos da oportunidad, pero Él quiere una oportunidad. Yo no sé si usted se acuerda lo que hablamos el primer día, el primer domingo de este año, cuando hablamos de aquella higuera que el Señor mandó a cortarla, pero el labrador le dijo: no, déjala un año más, la voy a podar, la voy a abonar, y si no da fruto la voy a cortar. ¿Sabe que Dios quiere que tú des fruto para la gloria de su nombre? ¿Y cómo vamos a dar fruto? Obedeciendo su palabra, volviendo al principio divino, volviendo, sometiéndonos a su voluntad, reconociendo su autoridad, hermano y hermana, caminando en el orden que Dios nos estableció para avergonzar al mismo Satanás, para avergonzar a los ángeles caídos, para avergonzar a los demonios. El Señor dice hoy: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra que Dios nos habla. Porque Dios quiere arreglar nuestras vidas. Dios quiere arreglar nuestros corazones. Dios quiere bendecirnos como iglesia. Quiere levantarnos para la gloria de su nombre. Cierre sus ojos. Ahí donde está, yo le invito en el nombre de Jesús. Pablo dice: examinémonos a nosotros mismos para no ser juzgados. Si estamos fallando, tenemos un Espíritu Santo que va a enderezar nuestro camino. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, hay un Espíritu Santo al cual podemos apelar para que interceda por nosotros y que nos guíe hacia toda realidad, para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que nuestra congregación, nuestra vida sea un testimonio de la gloria divina, que podamos ser los que expresan a Cristo, no en una religiosidad, sino en una relación con nuestro Dios, porque nuestro Dios es real. Padre Celestial, gracias en esta noche.
Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye a través de la palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estás interesado en que nuestras vidas sean cambiadas totalmente. Que seamos transformados para la gloria de tu nombre. Gracias por la invitación que nos haces volver al principio divino, Señor. Padre, gracias, porque tú tienes el cuidado de dirigir nuestras vidas, nuestros pasos, para que sean firmes en ti, Señor. Y que Cristo sea expresado, sea visto. Señor, abrimos nuestro corazón para que tú crezcas. Para que tú, Señor, seas exhibido a través de tu pueblo, a través de tus redimidos. Nos abrimos en esta noche a ti, Señor. Toma, Señor, el trono de nuestro corazón. Señor, de esa manera va a haber un avivamiento espiritual glorioso. Padre, gracias por tu pueblo en esta noche, por tu palabra. Señor, llévanos con paz, llévanos con bendición, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Salúdense en el amor de Cristo, mis hermanos. Vayan con bien.